Bueno, Luis, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que me expliques un poco si es que se da lo que se conoce como fuga de talento en el área del conocimiento, de esta disciplina, digamos, que sigue creciendo cada vez más, ¿no? Bueno, fuga de talento hay en todo el mundo, digamos así, porque el talento aplicado a la economía del conocimiento es demandado en todo el mundo. Entonces, vos tenés oportunidades de trabajo en cualquier lugar. Vivís en un lugar, pero podés trabajar en cualquier otro. El teletrabajo, las redes virtuales, todo esto te hace que tu capacidad pueda venderse en todo el mundo. En Argentina esto está agravado porque nosotros, como pagamos en pesos en una economía que está bastante empobrecida, y por otro lado tenemos mucho talento, mucho más talento que el que puede consumir el mercado interno, lógicamente estamos tentados a trabajar hacia afuera, para afuera, ya sea en forma legal o en forma totalmente negro, ¿no? Con lo cual hay una permanente erosión del ecosistema local, formal, regulado, el que mide el INDEC, digamos así, en una economía en negro que una cantidad de chicos y de jóvenes y de especialistas en informática, en inteligencia artificial, en biotecnología, en física, etcétera, que consiguen trabajo remoto cobrándose afuera y obviamente en una economía no registrada. A eso se le dice típicamente fuga de talento. Bueno, pero ¿hay alguna manera, han surgido muchas iniciativas, pero a vos te parece que hay alguna manera en concreto de resolver esa situación? Mira, por un lado hay algo que es natural, que las personas tienen todo el derecho de conseguir el mejor trabajo que puedan en cualquier lugar del mundo. Eso es un derecho natural individual, perfecto. Lo que sí está mal en Argentina es que no se le pague a esas personas en los dólares que producen, digamos. Nosotros tenemos una brecha cambiaria que es espantosa, hoy está arriba del 100%. Entonces, si vos querés ingresar esos dólares que generás con tu trabajo a la Argentina, por el mercado oficial lo tenés que ingresar a la mitad de su valor. Eso es lo que tiene Argentina de grosero. Entonces, digamos, el hecho de que el talento se comercialice en el mundo en forma natural, está todo bien. El problema es que Argentina tiene unas reglas macroeconómicas que la perjudican mucho. Y eso conspira contra la formación de un ecosistema estable, permanente, evolutivo, que Argentina tiene, pero que de alguna forma está amenazado por esta fuga, ¿no? ¿Crees que va a haber alguna solución en el corto plazo? Porque si no pareciera ser como que el talento está desaprovechado. Mira, la solución macroeconómica obviamente no tiene que ver con el sector, ¿no? Tiene que ver con el ordenamiento del país y es deseable que ocurra. Nosotros somos una economía que es totalmente globalizada. Lo que sabe un especialista argentino lo puede vender en todo el mundo. Entonces, el hecho de participar de una economía global, pero tener salarios locales, digamos así, eso es una asimetría que es muy difícil de reemplazar. Se han intentado cosas, medidas del Banco Central, etcétera, fracasaron todas. Lo único que nos va a poner de nuevo en un orden es cuando la macroeconomía se ordene y eso le dé posibilidad a que estos sectores crezcan naturalmente, evolucionen naturalmente. A pesar de todo esto, digamos, tenemos unicornios en el país y tenemos empresas de tecnología que siguen reclutando personas que por algún motivo, no sé si es una cuestión emocional o qué, bueno, es la pregunta, ¿no? Apuestan al país. Es que Argentina tiene una enorme capacidad, una base de talento, un semillero de talento que es real. Nosotros cuando contamos esto, algunos nos dicen, pero esto no es cierto. No, sí es cierto. El profesional argentino está expuesto a una cantidad de pruebas, necesidades de adaptación, pensar las cosas de nuevo, encontrarle el camino, que lo hace una persona muy innovativa, muy creativa. Y resiliente, ¿no? Y resiliente, y eso es lo que se valora en todo el mundo. Entonces, nosotros generamos, así como generamos semillero de jugadores de fútbol, semillero de profesionales que tienen estas habilidades, estas aptitudes para crear cosas y hacerlas prosperar a pesar del medio. ¿Sí? Superan los bloqueos naturales del medio y lo proyectan en negocios que son valiosos en todo el mundo, ¿no? Y esas personas que se quedan en el país, que siguen apostando al país, ¿por qué lo hacen? Bueno, primero porque el país es un lugar agradable para vivir. Yo creo que Argentina sigue siendo, para los que tienen determinado nivel económico y viven en determinadas ciudades o lugares, es un lugar muy agradable para vivir. No sé, está el caso de Tandil, por ejemplo, que, bueno, Tandil es un lugar realmente encantador. Entonces la gente que vive allá y trabaja para el mundo desde Tandil. Si la economía del conocimiento es global y al mismo tiempo local,
Y esa posibilidad de trabajar en esa doble frecuencia hace que muchos sigan optando por vivir en Argentina. Y adicionalmente es un medio que profesionalmente es de alto nivel. Entonces vos aprendés trabajando con tus colegas. Y si bien en algunos casos se da esta economía en negro, en muchos casos sí se tributa en el país, ¿no? Sí, Tiene una entrada de dinero importante el país gracias a la economía del conocimiento, ¿verdad? 7.800 millones de dólares formales que ingresan a través del Banco Central y eso nos pone en el tercer lugar ahí con el mercado automotor. Es decir, Argentina ingresa dólares tanto como exporta autos. Para tener una idea del valor que tiene esta economía, siempre la economía formal. Hay una economía informal que sigue produciendo y eso no, el Banco Central no ve eso, ¿no? Así que esto es mucho más potente de lo que la economía formal registra. Claro, es como la punta del iceberg, podríamos decir. Imagínate lo que se podría lograr si se cambian las condiciones macroeconómicas. Polonia, que es un país más o menos equivalente a Argentina en población universitaria, en volumen de población, etcétera, exporta 37.000 millones de dólares, 5 veces más que Argentina. Es decir, cuando vos tenés una política inteligente para promover esto, para desarrollarlo, etcétera, vas creciendo y vas ganando mercados globales y eso es lo que te permite expandirte al doble, al triple. Argentina tiene ese potencial. ¿Y esas faltas de políticas más inteligentes quizás crees que tienen que ver con un desconocimiento? Totalmente. Los hacedores de política pública, recién están descubriendo de qué se trata esto. Recién se están preguntando qué reformas educativas, por ejemplo, tiene que haber para que haya más talento creado. Todo esto es relativamente nuevo. Los políticos argentinos están formados en la economía de mitad del siglo pasado, una economía industrial, agraria, etcétera. Entonces tienen un seteo mental acerca de que eso es el valor. No reconocen que el talento de la gente es un valor exportable. Claro. ¿Sí? El valor es vaca muerta o es en la soja. No, nosotros tenemos una fuente mucho más potente de creatividad y de valor que es el talento de la gente. Y Argentina, a pesar de todos los problemas que tiene el sistema educativo, mantiene una estructura educativa por lo menos competitiva, que puede ser mejorada. De hecho, está siendo mejorada en muchas provincias, pero eso nos da un piso sobre el cual se puede construir. Ahora que estás hablando de educación, te tengo que preguntar sobre inteligencias artificiales generativas, lo cual está desafiando, entre otras cosas, al sistema educativo. ¿De qué manera crees que se puede incorporar esta tecnología en la educación? Bueno, la inteligencia artificial desafía todo, no solo la educación. La forma de incorporación de esto es un desafío permanente para que es una nueva herramienta. Aparece algo que no existía en el mapa y es necesario procesarla. Yo creo que hay una gran tarea en la formación del docente. Acá hay una clave que es que los docentes entiendan de qué se trata esto, cómo se puede usar esto. Y, por ejemplo, pongo un punto que no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial sofisticada, sino con elementos que tienen que funcionar en el sistema educativo. Por ejemplo, la nominatividad de los estudiantes. Sí, los estudiantes son personas que tienen nombre y apellido, tienen perfiles, tienen... Bueno, el sistema educativo tiene que personalizarse, tiene que entender que yo soy yo y tengo estas aptitudes y puedo tener este desarrollo y mi carrera va a estar evolucionando a partir de lo que soy. Hoy el sistema educativo es masivo, no ve al individuo, ve cuántos millones de chicos están, cuántos desean, pero no te genera un programa, una oferta individualizada. En todo eso la inteligencia artificial podría colaborar muchísimo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en encontrar qué trayectos formativos se pueden ir agregando a una base. Entonces yo quiero desarrollarme en, no sé, biotecnología. Bueno, tengo este conocimiento básico. ¿Cómo puedo ir desarrollando conocimientos agregados y cómo eso se puede estar vinculando a posibilidades de trabajo? Y cómo el trabajo y la educación pasan a ser una misma cosa, es decir, no pensar que hay un ciclo educativo y un ciclo laboral, sino que está integrado. Todo eso se puede trabajar a partir del aprendizaje y de herramientas tecnológicas que apoyen al proceso educativo. Claro, eso a un nivel más macro. En el aula, por ejemplo, la otra vez leía una experiencia de un docente, Ethan Mollick, en la Escuela de Negocios Wharton, que había empezado a utilizar el chat GPT en el aula. Y les pidió, por ejemplo, a los alumnos que escriban un ensayo utilizando el chat GPT. Y dijo, en la mayoría de los casos el resultado fue mediocre. Entonces, ¿qué hizo? Tomó eso para enseñarles cómo hay que pedir. Ese sería un buen ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el chat GPT lo que te hace es, te presenta un caso, un desafío. Tenés una herramienta muy, muy potente, no siempre exacta, tenés que tener cuidado. El ojo del docente importa mucho, pero te abre un juego de posibilidades.
En realidad la educación está girando hacia una educación a la cual el conocimiento que tenés que agregar no es tanto el manejo de datos. Acordate cuántos kilómetros tiene el río Nilo, por ejemplo. Pues eso está en los sistemas. Sí. Googleá si está en Wikipedia. Está. Entonces, no es tanto la acumulación de datos, sino la capacidad de coordinar informaciones para construir un concepto. Esa tarea, que es una tarea muy distinta a la educación tradicional que yo he tenido, básicamente una educación de memorización, es una educación de creatividad. Ir al ejercicio práctico de situaciones, a trabajar en equipo, a vincularme con gente distinta, es decir, todo eso te presenta una plataforma de qué conocimientos tengo que tener para enfrentar el mundo. Vos pensás que lo que es importante es que vos te gestiones tu propio conocimiento, es decir, que cada chico termine el secundario sabiendo cómo seguir aprendiendo, porque eso lo va a acompañar en toda su carrera profesional. Ahora, el tema con estas inteligencias artificiales generativas es que también son creativas. Son capaces de crear una foto o un video totalmente diferente. Se le puede pedir al ChatGPT un ensayo bien hecho si sabes cómo pedírselo, donde relacione diferentes conceptos. Entonces, ahí la pregunta es cómo se hace para que los alumnos sigan siendo creativos y sigan siendo innovadores si no podés monitorear ese proceso muy de cerca, ¿no? Claro, ahí el caso está en qué le pedís al alumno. Es decir, si vos le pedís una monografía que puede salir del ChatGPT, pero esa monografía no tenía nada de creativo, era básicamente una repetición de... Bueno, justamente ese es el problema. Es decir, el docente tiene que desafiar al alumno y el alumno tiene que servirse de toda la tecnología que tiene disponible, inclusive el ChatGPT, para generar ese proceso creativo, que si es socializado en equipo es mucho mejor. Es decir, ese es el aprendizaje que te desafías al futuro, ¿no? Es decir, lo que uno imagina que va a ser necesario que ese chico aprenda para poder seguir desarrollándose. Vos pensás que los cambios tecnológicos son de tal frecuencia que lo único que te va a permitir seguir siendo activo en la economía va a ser el aprendizaje continuo. Entonces, la preparación del alumno tiene que estar vinculada a generarle las aptitudes para seguir construyendo su propio aprendizaje y usando toda la tecnología y las bases de datos disponibles para poder hacer eso. Eso es realmente un cambio bastante significativo y sobre todo un cambio en el docente, ¿no? Ahora, hace poco salió un informe de OpenAI, que es la creadora del ChatGPT, y una universidad de Estados Unidos, en el cual dieron a conocer un listado de los oficios que van a estar en riesgo. Entre ellos se menciona la tarea vinculada a la programación, porque las inteligencias estas pueden programar, yo lo he probado, de hecho, le pedís un código HTML o lo que quieras. Hasta hace muy poco, o incluso ahora se sigue diciendo que hay que estudiar programación y que es la panacea de todo. Ahora uno lo puede cuestionar un poco, ¿cómo lo ves? No, lo que hay que tener es pensamiento computacional, es decir, tener la capacidad lógica que la programación te exige. La programación te exige un pensamiento orgánico para llegar a una serie de instrucciones para llegar a un resultado. Eso, en esencia, es tener una estructura lógica de pensamiento. La tarea de programar es una tarea reemplazable. Lo que no es reemplazable es tener la aptitud lógica de poder organizar tus proyectos, organizar tu innovación, Es decir, no hay que confundir al programador como el producto final de la carrera tecnológica. En el camino de formar al programador vos tenés que crear esa capacidad lógica de pensar situaciones distintas y darle a esas situaciones salidas originales. Esa estructura lógica, esa capacidad de pensar novedosamente una situación, encontrar eso es lo que hay que fomentar. Yo comparto que la programación en sí misma, la tarea de desarrollar el código, es una tarea totalmente reemplazable y hay países que tienen, por ejemplo, no sé, pienso en India, que tienen millones y millones de programadores que están amenazados por la automatización de esa tarea. Lo que no está amenazado es la capacidad creativa que fue necesaria para poder programar. Claro, el tema es que este rol más de creativo, de editor, de director de orquesta, si querés, está reservado para unos pocos. ¿Qué pasa con todas esas personas que quizás no puedan reconvertirse por diversos motivos? Se pueden llegar a quedar sin empleo. O sea, ¿cómo se resuelve esa situación? Mira, no es una situación que sea blanca o negra. Yo creo que la capacidad de usar
estas capacidades lógicas aplicadas a todas las industrias, a generar productividad transversal, no tienen límites. Es cierto que requiere una transformación en el trabajador, digamos así, pero las posibilidades son enormes. Mucho peor es no alcanzar ese piso de capacidad. Yo creo que el gran desafío de la educación, y la educación masiva en todo el mundo hoy en día, es generar las aptitudes mínimas que son necesarias para poder jugar el partido. Pero el partido es grande, es muy, muy grande. Y si hoy lo ves como que hay tareas que se van a reemplazar, bueno, hay otras que se van a crear, y eso es un proceso muy dinámico, es muy difícil predecirlo, pero soy totalmente optimista en eso. O sea que tu visión es que esto va a impactar de forma positiva en la economía del conocimiento y en otras industrias también. La economía del conocimiento no tiene límites, es lo que ya viene creciendo con el siglo y lo que va a seguir creciendo. Nosotros no tenemos límites en la capacidad de seguir generando cosas, porque no solo es la economía que puede hacer Globant o Accenture en sí mismo, sino cómo esto influye sobre toda la transversalidad de los sistemas económicos y sectores económicos que hay en un país. La logística, la educación, la salud, el turismo, todo va a estar evolucionando en función de usar las herramientas de la economía del conocimiento. Y eso le da una aplicabilidad a estas capacidades, a estos saberes, que y no tiene límite. ¿Crees que la inteligencia artificial tiene que ser regulada para que no genere daños a la humanidad? Viste que hace poco se conoció la carta firmada por varios expertos en tecnología que dijeron hay que ponerle un coto a esta situación, por 6 meses al menos. Puede haber ciertos sesgos que que perfilen la inteligencia artificial en un sentido o en otro, y eso sería serio. Es muy difícil encontrar en qué regular y cómo regular, cómo hacer una regulación que sea eficaz, pero es cierto que hay que cuidarla. Es cierto que hay que cuidarla. La verdad que los instrumentos sobre cómo hacerlo yo no los tengo claros, pero sí es cierto que un desarrollo sesgado en cierto sentido puede generar efectos sociales que sean indeseables. O un avance quizás demasiado acelerado que no le dé tiempo a la gente a la absorción de la... Sí, yo no sé si la velocidad es un problema, yo creo que es más un problema del sesgo, ¿no? El otro día decían que en los países comunistas digamos, todo lo que podía producirse en la inteligencia artificial tendría que estar validada por un comisario político que... Bueno, ese tipo de cosas son groseras, ¿no? Pero debería haber cierto cuidado respecto de que la inteligencia artificial sea permanentemente abierta, ¿no? No sesgue. Bueno, muchísimas gracias, Luis. A vos, muy amable.